Hoy empezamos la segunda a los tesalonicenses en nuestra serie Las cartas del Rab Shaul. Me mandaron preguntar desde Colombia que cuándo vamos a ver el tema de que fue del rapto. Así me preguntaron, ¿verdad? Del rapto. Entonces les dije, bueno, pues nada más que terminemos esta carta, que está chiquita, y lo vemos aquí en clase para verlo más a detalle y dedicarle el tiempo que se lo tenga que dedicar. A que se preparen con su postura. Sí, se preparen a defender. El libro. Preparen a defenderse los que creen en el rapto. Bueno, entonces, como anuncio, ¿verdad? Para irle avanzando y vamos a verlo mejor en clase. Les había dicho que a lo mejor programábamos como un tipo taller o algo así, pero pues mejor lo vemos así como lo hemos hecho, un paréntesis en las cartas del Rab Shaul, y aprovechando que esta carta a los tesalonicenses, la segunda, de alguna manera le da continuidad a lo último de la carta anterior, que es sobre el día del Señor. Entonces se puede decir que esta carta pues aborda de alguna manera el tema de la profecía. Entonces vamos a aprovechar este trampolín de esta carta para meternos ya luego de lleno al tema del arrebatamiento. Muy bien, vamos a hacer la lectura, hermanos, del capítulo número 1. Ahí ahora se los puse ahí en sus hojitas. Comenzamos la lectura allá ¿con quién? Con Jorge Junior. Ahí empezamos y ahí nos vamos un verso cada quien hasta donde llegue la lectura. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle al Eterno por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Elohim por nuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 5. No, el 4. El 5. El Eterno nos hará esa persecución para mostrar su justicia y para hacernos dignos de su reino por el cual sufre. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persigan. Y les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Adón Yeshua aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos En llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen al Eterno y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Adón Yeshua. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Adón y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Elohim que los ayude para que vivan una vida digna de su llamada, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Adón Yeshua será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia
por la gracia del Eterno y nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, esa es la lectura del capítulo 1 de la segunda a los tesalonicenses. Vámonos con las preguntas. Las preguntas vamos a empezarlas de acá para allá. Vamos a ir acá con nuestra hermana Rosy, que nos lea la pregunta número 1. En el clásico saludo de Shaul, gracia y paz, ¿de quién recibimos la gracia y de quién la paz? ¿Y en qué maneras específicas? Ok, este es un típico o clásico saludo del Rab Shaul que incluye en cada una de sus cartas, ¿verdad? En donde él siempre escribe gracia y paz. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: ¿de quién recibimos la gracia y de quién la paz? ¿Y en qué maneras específicas? Según el texto, ¿verdad? O sea, no desde una perspectiva doctrinal, sino según lo que dice este capítulo. De Elohim nuestro Padre y el Adón Yeshua HaMashiach. Ok. Entonces, ¿pero de quién recibimos la gracia y de quién la paz? Entre ellos dos. La gracia y de Yeshua la paz. Del Eterno la gracia y de el Mashiach la paz, ¿verdad? Así lo dice el Rab Shaul. Ahora, como digamos, ¿en qué manera dirían ustedes, haciendo una aplicación, de qué manera recibimos gracia del Eterno? ¿De qué manera o maneras específicas recibimos gracia del Eterno? Ok. Cuando no nos da lo que merecemos. Muchos teólogos definen esto, ¿verdad? Así también como la misericordia. ¿Qué merecemos? La muerte. O sea, merecemos castigo, ¿verdad? Merecemos muerte, pero no nos da eso. Entonces, es gracia lo que recibimos. ¿Y qué más? ¿De qué otra manera experimentamos la gracia? Al haber darnos a su Hijo, nuestro Adón Yeshua. Ok. También es otra forma de... Digamos que esa es la expresión máxima, ¿verdad? La expresión máxima de la gracia del Eterno hacia nosotros es, como lo dice la hermana, ¿verdad? Nos dio a su Hijo, a nuestro Redentor Yeshua. Esa es la máxima expresión de la gracia. Pero debemos entender que la gracia del Eterno es algo que experimentamos y que está presente desde la creación, ¿verdad? Desde la creación misma, para no confundirnos en cuestiones doctrinales, precisamente hablando de este tema del rapto que vamos a abordar próximamente. La postura del rapto desde una perspectiva doctrinal tiene que ver mucho con un aspecto doctrinal que se conoce como teología de la sustitución, ¿sí? Entonces, desde ahí parte ese tema de la teología de la sustitución, que nos habla o nos enseña que Israel, el pueblo elegido, fue desechado y el lugar de Israel lo tomó la iglesia. Y de ahí parte una serie de doctrinas muy confusas, ¿no? Que también enseñan esto del tema de la gracia, y que dicen que el tema de los mandamientos, el tema de la Torah, tuvo su etapa, tuvo su tiempo, pero se terminó para dar entrada a la gracia. O sea, desde la teología de los dispensacionalistas, los que creen en esto de las dispensaciones. Entonces, eso es como una insinuación de que la gracia
se manifestó hasta que vino Yeshua, como si la gracia no hubiese existido antes. Y la realidad es que la gracia siempre ha estado presente, siempre. O sea, el mundo fue creado por la gracia del Eterno. Nadie merecía existir. Cuando así, por ejemplo, cuando Abraham dio gracia al Eterno, y así, ¿verdad? Abraham es llamado por gracia, ¿verdad? Noé encontró gracia ante los ojos del Eterno. Lot también encontró gracia, ¿verdad? Y no fue destruido con los habitantes de Sodoma. Entonces la gracia siempre ha estado presente. Por eso el Rab Shaul nos dice que la gracia la recibimos de parte del Eterno y la disfrutamos desde el principio de la creación y hasta nuestros días, y de muchas maneras. Si quisiéramos enumerar todo lo que recibimos por gracia, pues ¿cuándo acabamos, no? ¿Cuándo terminamos? O sea, la vida misma es gracia. El oxígeno es gracia. O sea, todo lo que nos rodea es gracia por parte del Eterno. Y el Shalom lo recibimos del Mashiach Yeshua, porque Shalom, traducido literalmente como paz, es algo que el Mashiach es el único que logra, o sea, reconciliarnos con el Padre, ¿sí? La reconciliación se da con el Todopoderoso gracias al Mashiach Yeshua. O sea, el Mashiach es el instrumento de la gracia del Eterno, la gracia en su máximo esplendor, y el Mashiach nos lleva a una reconciliación con el Padre. Entonces del Mashiach recibimos Shalom, ¿verdad? Recibimos la paz para con el Eterno. Muy bien, número 2, hermana Sirley. ¿Qué virtudes estaban floreciendo entre los tesalonicenses y debido a qué? Muy bien, ahí se mencionan, ¿verdad?, algunas virtudes que dice Rab Shaul estaban floreciendo entre los tesalonicenses. Hermana Ketita, estamos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1. La fe, dice ahí. La fe. La fe. Y el amor. Fe, amor. Sí, estas virtudes estaban floreciendo. Fe, amor. El amor los unos por los otros, ¿verdad? Luego dice que con orgullo les contamos a las demás congregaciones de Elohim acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes. Entonces, algo que se trabaja. Hay constancia, hay fidelidad en estos hermanos. Hay por lo menos 4 virtudes mencionadas ahí que Rab Shaul dice están floreciendo. ¿Entendemos el concepto de floreciendo? Naciendo. Decía Karen, es algo que se trabaja. Si pensamos en términos De sembrar. Sí, de sembrar, que está floreando, es una etapa avanzadita, ¿verdad? Pero ¿cómo se empieza? Por sembrar la semilla. O mejor dicho, arar la tierra. O sea, lo primero que se hace es arar la tierra, luego se siembra la semilla, ¿verdad? Luego se riega, se cuida, ¿verdad? Se protege cuando brota la plantita, empieza a crecer. Y cuando decimos que está floreando, ¿verdad?, que está en la etapa de dar flores, todavía no es la etapa de dar fruto, pero ya cuando está floreando es muy buena noticia, ¿verdad?, muy buena señal. Se acerca el momento, se acerca la etapa del fruto. Entonces es importante entenderlo, porque aquí el Rab Shaul dice, están floreciendo en ellos estas virtudes, ¿no? Pero ahí menciona debido a qué, ¿verdad? ¿Cómo es que estas virtudes florecieron en los hermanos de Tesalónica?
¿Debido a qué fue, hermanos? La constancia y la La fidelidad. fe y la perseverancia. Porque estaban sufriendo persecución y Tribulaciones, sufrimiento. sufrimientos, fíjense. Entonces, ahí hay fe, hay amor, hay constancia, hay todo esto, pero todo esto se debe a las tribulaciones, a los sufrimientos. Y ahí es en donde recordamos las palabras de Mashiach cuando dijo que si el grano de trigo, ¿verdad?, no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Él hablaba de sí mismo. Pero si cumple con el propósito, cae a tierra y muere, entonces va a producir mucho fruto. Entonces el Mashiach estaba diciendo que los sufrimientos, los padecimientos de él iban a redundar, ¿verdad?, iban a resultar en mucho fruto para la gloria del Padre. Y esa palabra se cumple también en nosotros. Entonces, eso nos debe de animar a que cuando estemos pasando alguna etapa, alguna racha de pruebas, de tribulaciones, pues consideremos que muy probablemente de esas tribulaciones va a surgir algo bueno, va a resultar en algo positivo. Entonces el Rab Shaul aplica esto a los tesalonicenses y dice que ellos han ido floreciendo en esas virtudes gracias a las tribulaciones de las que se hablaba en la carta anterior, ¿verdad? Porque desde un principio, como una congregación naciente, estos hermanos empezaron a conocer rápido el tema de la persecución, el tema de las pruebas. A veces no es algo así tan rápido. Saben que cuando hablamos de temas de discipulado, pues siempre hay discrepancia, ¿no?, en cuanto a cómo enseñar a una persona nueva que va empezando, qué temas darle primero, qué temas después. Algunos dicen, pues mira, no le hables del bautismo porque lo vas a asustar. Recuerdo un amigo pastor que decía, no, hermano, yo a los hermanos que son nuevos, si yo no los bautizo luego, y yo me espero hasta unos 3 años, ya después de 3 años que estén en la iglesia y que hayan demostrado perseverancia, ya los bautizo. Pero no, ¿para qué quiero? Hasta decía él, ¿para qué quiero tener puro diablo remojado ahí nada más, que ni siquiera han demostrado nada? Bueno, pues era su postura, ¿verdad?, muy respetable, pero la realidad es que otros dicen, no, es que hay que bautizarlos luego, ahí está, ¿verdad?, Felipe el etíope, mira, en ese mismo rato lo bautizó. Entonces sí, vas a encontrar bases tanto para una postura como la otra. Entonces finalmente como que ya cada quien decide en qué momento. Además, lo cierto es que la decisión de bautizarse, pues la toma la persona, la toma el candidato, no la tomas ni el pastor ni la congregación. O sea, no es como que, a ver, hermano, ya hay que bautizar al hermano ¿no?, al nuevo, ya que se bautice. No, o sea, lo tiene que decidir la persona, ¿sí? Recuerde que en el caso de Felipe el etíope, ¿quién fue el que dijo? El etíope, ¿verdad? Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe nada más le habló, ¿verdad?, le enseñó sobre eso y esperó a ver que él naciera, ¿verdad?, que él tomara la decisión. Y así tiene que ser. En todos los temas, uno nada más es el vehículo, enseñas, expones la palabra y esperas que la persona tome una decisión, ¿sí? Entonces, siempre va a ser un tema así, ¿verdad? Como si dijéramos las pruebas. Bueno, las pruebas o las tribulaciones las envía el Eterno. Y el Eterno sabe en qué momento las va a enviar.
Ahí sí no es como que nosotros vamos a decidir poner a prueba a alguien. El Eterno lo hace y el Eterno sabe cómo probar a cada quien, en qué momento probarlo. Hay algunas personas que van comenzando su caminar con el Eterno y ¡pum! Vienen, hermano, unas pruebas tremendas. Y hasta uno se queda y dice, wow, o sea, bueno, nunca vamos a cuestionar al Eterno, ¿verdad? Pero sí nos sorprendemos. Y en otros casos, pues no sucede así. De los hermanos de Tesalónica, desde que se formaron como congregación, empezaron a ser perseguidos. Inmediatamente. ¿Sí? Y eso lo que trajo pues fue puras bendiciones, ¿verdad? Empezaron a crecer rápidamente, a florecer rápidamente. Pregunta número 3, hermana Mari Félix. ¿Para qué utiliza el Eterno las persecuciones y sufrimientos de los suyos según el Rab Shaul? Dice, pues para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. Sí, qué interesante, ¿no? Esto, digo, nos quejamos de las pruebas, de las tribulaciones, pero tienen una utilidad para el Eterno que nos aclara aquí el Rab. Entonces, una, decían, Para mostrar su justicia. mostrar su justicia. Ahorita que estamos estudiando los juicios a Egipto, ahí lo podemos ver. Las plagas estaban mostrando la justicia del Eterno. Estaban dando a conocer al Eterno, de hecho, porque el faraón había dicho, ¿quién es? ¿Quién es Yahweh? Yo no lo conozco. Ah, no me conoces, pero me vas a conocer, ¿verdad? Dijo el Eterno, le dijo a Moisés, está bien, dice que no me conoce, pero me voy a dar a conocer a través de mis juicios. Y todo Egipto me va a conocer. Y todas las naciones de los alrededores me van a conocer, dijo el Eterno. Entonces, las tribulaciones tienen ese propósito, dar a conocer al Eterno, dar a conocer su justicia. Y no lo podemos negar, ¿verdad? En el caso de nosotros mismos, cuando experimentamos una prueba, siempre la prueba nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer un poco más al Eterno. Entonces, ahí está este objetivo o esta utilidad que el Eterno le da a las persecuciones y a los sufrimientos. En el caso de los creyentes del primer siglo, recordemos que el Eterno utilizó la persecución para que ellos obedecieran su voluntad. ¿Verdad? Recordemos que el Mashiach Yeshua les había dicho a los 120 en el aposento, que estaban en el aposento alto, que ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquellos discípulos se habían quedado en Jerusalén. O sea, hay un momento clave en el libro de los Hechos que dice que ya toda Jerusalén estaba llena de la predicación de la buena noticia. Ya no faltaba nadie de escuchar el mensaje en Jerusalén, pero en la región de Judea faltaban muchos. Pero los discípulos como que ya estaban a gusto, ¿verdad? Como que en Jerusalén, y entonces viene la persecución. La persecución ahí el Eterno la envía para que ellos salieran de Jerusalén y llevaran a cabo la voluntad, en este caso el Mashiach, llevando la palabra. Y el mismo libro de los Hechos nos dice que mientras los iban persiguiendo, iban ellos llevando el mensaje de la buena noticia. Y se cumplió la voluntad del Eterno. Entonces, su justicia se manifiesta, ¿verdad?, en las persecuciones, en las tribulaciones. Número 4, Perla. Dice, ¿qué promesa hay de parte del Eterno para los perseguidores de su pueblo? Vamos a ver, una promesa para los perseguidores. Les va a dar su merecido. A ver, vamos a ver ahí en qué verso está la respuesta. En el 6. En
el 6. Dice, en esa misma justicia de la que estamos hablando, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Entonces, hablábamos de lo que pasó con el Rab Shaul cuando era perseguidor. Yeshua lo confrontó. ¿Sí? Lo confrontó y fue algo tremendo. Entonces, Él va a dar lo que se merecen a aquellos que son perseguidores, aquellos que hacen daño, ¿verdad? Al pueblo elegido. ¿Sí? ¿Recuerdan algún otro ejemplo en las Escrituras de este tipo de justicia? Es decir, que el Eterno les cobró factura, además de los egipcios, claro. Amalek, ¿sí? Hay otro ejemplo, otro enemigo clásico de Israel, Amalek. Y de hecho Amalek, digamos que era un enemigo físico, literal, pero también se convierte en un enemigo de carácter espiritual. De tal manera que el Eterno dijo que este Amalek como que iba a ser un enemigo de milenios, ¿verdad? De su pueblo, el espíritu de Amalek. Como que íbamos a tener que enfrentarnos al espíritu de Amalek por siempre. Hasta nuestros días hay una lucha contra el espíritu de Amalek. Pero en el plano físico, sí, los amalecitas, tremendos enemigos. Y una característica de los amalecitas, ¿se acuerdan? Era que eran traicioneros. Ellos atacaban por la retaguardia, ¿sí? De esos enemigos que no te atacan de frente, por la espalda. Terrible. Y por eso, por traidores, el Eterno les cobró caro, ¿sí? ¿Qué otro enemigo? Filisteos, ¿okay? Filisteos. El rey Saúl, aunque es parte del pueblo de Israel, pero ahí vemos el tema de que el buen juez, pues también a la casa la juzga, ¿verdad? Y el Eterno también juzga a su pueblo. Se cumple la palabra de que, pues, ¿cómo vas a juzgar a los de afuera si no juzgas a los de adentro? Pues el Eterno juzga también a los suyos, y ahí tenemos el caso del rey Saúl, que efectivamente, pues también, ¿verdad? Es juzgado o es puesto bajo tribulación por no hacer la voluntad del Eterno, por desobedecer o por violar los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Entonces decían los filisteos, y bueno, entonces todos los pueblos enemigos de Israel, los asirios, ¿verdad? En algún momento el Eterno les habría de cobrar la factura. El imperio asirio, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la capital del imperio asirio? Damasco. Sí. No sé, a ver, díganme. ¿A quiénes les predicó Yona? Nínive. Nínive. Y Nínive era ciudad, capital ¿de quién? Asirio. De Asiria. Antigua Asiria. Entonces era Nínive, la capital de los asirios. Y veíamos ese ejemplo en la clase pasada, ¿no? Capital más poderosa del imperio asirio. De cómo se rompió el decreto, cómo se rompió el decreto de destrucción de parte del Eterno, porque ese era un decreto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mensaje del Eterno.
Los profetas hablaban en el nombre del Eterno y su palabra era segura, era firme. Así ha dicho el Eterno. Pero el rey de Nínive se encontró una fórmula. No sé si alguien le pasó el tip, ¿verdad? Alguien le dijo, mira, hazle así. Pero vea que dice ahí que el rey se humilló y dio un decreto a toda la nación de que todos se iban a humillar delante del Eterno, hasta los animales. Y oiga que se rompe el decreto. Fíjese, porque está escrito: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Entonces ahí la nación entera se unió para humillarse y buscar el perdón, y lo encontraron. El Jonás lo tomó mal, ¿verdad? Jonás dijo, no hombre, por eso no quería ir. Y bueno, esa es otra historia, la lección que el Eterno le tiene que dar a Jonás. Porque Jonás realmente estaba convencido que los habitantes de Nínive merecían el castigo. Ahora, siguiendo con la historia, tiempo después, más adelante, finalmente Nínive habría de caer, habría de ser destruida, y los asirios habrían de pagar lo que le hicieron a Israel. Pero el tema acá es muy interesante, cómo el Eterno obra, porque esa generación que se humilló mereció ser perdonada, pero la justicia de todos modos iba a llegar, nada más que en otro momento. Es como cuando el Eterno le habla al rey Salomón y le dice, le reclama el Eterno al rey Salomón el haber abandonado los caminos de David su padre, y el Eterno envía una sentencia sobre Salomón, y el Eterno le dice al rey Salomón que debido a la magnitud de sus pecados, a la magnitud de sus errores, el reino de Israel iba a ser dividido. Pero entonces aparece ahí una palabra también de gracia, de misericordia, y el Eterno le dice, no voy a hacer esto en tu reino, en tu mandato, pues, no en tu vida, pero no por ti, le dice, por amor a David tu padre. O sea, por amor a tu padre no te lo voy a hacer a ti, te lo mereces tú, porque tú eres el causante, pero no lo voy a hacer en este tiempo, lo voy a hacer en tiempos de tu hijo, porque el hijo de Salomón pues iba a salir peor todavía que el papá, ¿no? Entonces pues dice, en tiempos de tu hijo. Entonces algo así ocurrió con Nínive. Nínive merecía, pero Nínive se humilló, ¿verdad? Pidió perdón, y entonces alcanzaron misericordia. Y hay una promesa entonces para los perseguidores, pero también la hay para los perseguidos. Léenos por favor, Iván, la número 5. ¿Qué promesa hay para los perseguidos y cuándo se cumplirá dicha promesa? Ok. Porque vean, para los perseguidores, la promesa de la justicia, la promesa de que van a pagar, es una promesa que tiene un cumplimiento, si no inmediato, pero sí a corto plazo. O sea, van a pagar. ¿Sí? Ahora, para los perseguidos, ¿cuál es la promesa? Brindar descanso. ¿Ok? Brindar descanso. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa? Cuando aparezca Yeshua. Cuando regrese el Mashiach, ¿verdad? Entonces, no hay un descanso permanente.
O sea, eso quiere decir que los elegidos no, o sea, no te puedes relajar. O no nos debemos de relajar. Ah, mira, estamos en una etapa bien padre, que no hay tribulación, o sea, todo está bien, pues no te relajes, ¿eh? Puede ser que sea una etapa así de descanso, de alivio, de agarrar fuerzas, pero prepárate porque va a llegar otra vez. Entonces, hasta el regreso del Mashiach, ahí sí ya vamos al reposo pues eterno. Pero mientras tanto no nos debemos de relajar. Entonces, Israel es el mejor ejemplo. El pueblo de Israel, a través de su historia, ha sufrido tribulaciones, ha sufrido persecuciones, ha tenido sus periodos de paz, que no duran mucho, ¿verdad? Y otra vez. Y es como que así, la historia sin fin, hasta que venga el Mashiach. Entonces Israel lo sabe y por eso anhelan tanto la manifestación del Mashiach. Muy bien. Número 6. Sí, ¿verdad? Sí. Número 6. ¿Andrés o Karen o los dos? ¿Sobre quiénes traerá juicio el Mashiach Yeshua en su regreso y en qué consistirá dicho juicio? Sobre los que no conocen al Eterno, y va a consistir en... Y los que se niegan a obedecer la buena noticia. Se niegan a obedecer. Ok. Con destrucción eterna, separados por siempre. Entonces, primero dice como que separa en dos grupos, ¿no? Como que separa en dos. Hay dos grupos que van a padecer el juicio del Mashiach. Entonces dijimos, el primer grupo son aquellos que no conocen al Eterno. ¿Se acuerdan que el faraón dijo, no lo conozco? No lo conozco. Entonces, en ese grupo de quienes no conocen al Eterno, pues están todos aquellos que no quieren saber nada de Dios, ya que incluso hay gente que se dice que son ateos, ¿verdad? Algunos que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en la existencia de Dios. Una vez nos encontramos un hombre que nos dijo así, literalmente dijo, no, yo no creo en Dios, yo no creo ni en mi padre, ni en mi madre, ni en nada, no creo en Dios. Era un oficial un agente de tránsito que nos detuvo y pues, quería hacer una infracción, y pues ahí uno queriendo dar testimonio, ¿verdad? De buena gente, hablarle de la palabra. No, luego, digo, no, yo no creo ni en mi padre, ni en mi madre, ni en Dios, ni a mí ni me esté hablando de nada. íbamos mi hermano y yo, un hermano que también es pastor y evangelista. A mi hermano le gusta mucho, ¿no? El tema de compartir el evangelio, no pierde oportunidad de compartir. Y se aventó a compartirle al tránsito con todo y su negatividad. Entonces mi hermano le dice, fíjese, y se ve que usted es una persona muy inteligente. Entonces mi hermano le empezó así como que a adular, entrarle por el lado, y el hombre como que, pues sí, la verdad sí, oiga, ahí sí, ¿para qué le digo que yo esto y lo otro? Y empezó a aceptar, ¿verdad? Y bueno, no voy a hacer la historia muy larga, pero al final por lo menos el hombre se fue ya con la duda. Se fue ya como que, pues, al último dijo, pues sí, pues a lo mejor. Y es más, ¿saben qué? Ya váyanse ustedes. Ya ni infracción nos puso ni nada, ya nos corrió. Dijo, ya váyanse, ya no quiero escuchar nada. Pero se quedó ya con la inquietud, ¿verdad? Por los argumentos de la existencia de Dios que le empezamos a presentar, ¿sí? Entonces hay mucha gente que se niega a creer en Dios, que niega la existencia de Dios,
es ese grupo al que se refiere ahí, los que no conocen a Dios. La vida eterna está reservada, según las palabras del Mashiach, para los que creen en el Padre y en el Hijo. El Mashiach dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Mashiach, a quien tú has enviado. Es un requisito para alcanzar la vida eterna. Para ser aspirantes a la vida eterna hay que conocer a Dios, conocer al Eterno y conocer al Mashiach. Entonces hay un grupo de los que no conocen a Dios que van a enfrentar el juicio del Mashiach, porque no conocen a Dios en relación al Padre. Ahora, el segundo grupo, dijimos, ¿a quiénes se refiere? A los que se niegan a obedecer, o sea, que sí lo conocen. Entonces vea cómo reafirma, el Rab Shaul reafirma las palabras del Mashiach, de que para uno alcanzar la vida eterna necesitas estar bien parado con el Padre y con el Hijo también. Entonces, hay grupos que aceptan al Padre pero no aceptan al Hijo. Y hay otro grupo que acepta al Hijo pero no quiere saber nada del Padre. Y ambos grupos están en un problemón, porque tienes que tener a los dos. Entonces hablamos concretamente del judaísmo tradicional, el judaísmo observante de la Torah, que rechaza a Yeshua y que dicen: estamos bien con el Padre. Pues sí, pero no estás bien con el Hijo. Y por otro lado tenemos el cristianismo nominal, ¿verdad? Que están totalmente con el Hijo, pero rechazan el pacto del Padre, rechazan la Torá, rechazan los mandamientos. Y entonces hay un conflicto ahí. Y el Mashiach lo dijo, el Rab Shaul lo ratifica, que hay que estar bien con el Padre y con el Hijo. Quienes no conozcan al Padre y quienes se nieguen a obedecer la buena noticia presentada por el Hijo de Dios, simple y sencillamente están bajo juicio. Y es un juicio bastante severo. ¿En qué consiste? Decíamos, dice el texto, ¿en qué consiste el juicio? Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Adón y de su gloria. Separados para siempre. Aquí hay otro tema de estos de profecía muy interesante, ¿no? El tema del infierno o el lago de fuego. Mucho se habla doctrinalmente de que las personas, o que la condenación consiste en padecer eternamente. Y mucha gente se acerca a Dios y decide asistir a las iglesias y todo por un terror que tienen al infierno. Ay, yo no me quiero ir al infierno, nada más de pensar en estar atormentado por toda la eternidad. Y pues mejor me acerco a Dios, mejor busco a Dios. Pero ¿realmente es esa la enseñanza de la Escritura? Y nos vamos a encontrar con que no. De hecho, aquí habla de destrucción. Si el lago de fuego es un lugar diseñado por el Eterno, un lugar especial para destruir algo que digamos en alguna etapa parecía indestructible, como las almas. ¿Cómo destruyes un alma? Bueno, el lago de fuego tiene esa capacidad. ¿Cómo destruyes a un ser celestial? No es tan fácil, ¿sabes? El lago de fuego tiene esa capacidad. Entonces el lago de fuego fue diseñado y fue construido como un lugar especial para destruir tanto al Satán como a los ángeles de maldad, pero para destruir también las almas de los desobedientes. Entonces, destrucción no es lo mismo que estar padeciendo por los siglos de los siglos.
Es distinto el concepto. Y acá lo que dice es que el juicio tiene que ver con destrucción y una separación, obviamente. O sea, ya no puedes aspirar al reino del Eterno. Entonces, en eso consiste el juicio del Mashiach sobre, otra vez, los que no conocen a Dios y los que rechazan o se niegan a obedecer la buena noticia del Adón Yeshua. Entonces, eso abre la puerta de que a las personas que aparentemente sí conocen a Dios, sí conocen la palabra de Dios, pero se niegan a obedecerla. Entonces ahí hay un grupo también interesante. Ahí no solamente es el grupo de los ateos o de los que no tienen fe, sino ahí se abre la puerta para aquellos que sí conocen, pero se niegan a obedecer. Por eso dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y también dice, pues mejor no hubieras conocido, porque al conocer, pues tu pecado se agrava más, tu situación es más grave. No conociendo no era tan grave, pero conociendo y no obedeciendo, tu situación es más delicada. Entonces el juicio del Mashiach es sobre estos grupos de personas. Número 7, Israel. ¿De quién recibirá el Mashiach Yeshua gloria y alabanza en su regreso? De su pueblo santo. ¿Qué verso dice? Ese es 10, me parece. El 10. Ajá. Y alabanza de todos los que creen. Aquel día dice, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Se fijan que otra vez aparecen como dos grupos, ¿verdad? Otra vez como que separa dos grupos de personas. Uno lo llama su pueblo, ¿sí? Su pueblo santo, su pueblo elegido. Y otros le llaman sus fieles. Y a otros los que creen, ¿verdad? O los fieles. Entonces otra vez aparece ahí el tema de dos grupos. ¿Sí? Hay dos grupos que son enjuiciados, dos grupos de personas que son sometidos a juicio, y hay dos grupos que pues digamos sí van a entrar en el reino y que son reconocidos y que le van a dar gloria y alabanza. Entonces uno dice su pueblo y otro los creyentes fieles. Entonces es interesante. ¿Sí, hermana? El pastor Jim Staley, no sé si aplica eso, ¿verdad? Pero el pastor Jim Staley separa dos grupos y dice, unos van a ser la novia y otros van a ser los invitados a la boda. Como que no todos van a ser la novia, sino van a estar siendo parte de la boda, pero como invitado y otros como la novia. Sí. Sí, es de hecho en las enseñanzas del Mashiach sobre ese particular, digamos que hay hasta otro grupo, ¿no? Porque el Mashiach los dividió como, digamos, uno muy exclusivo, la novia. O sea, ser parte de la novia es, pues no sé, para aspirar a ser parte de la novia no es tan fácil, ¿no? Pero tenemos un segundo grupo, según las enseñanzas del Mashiach, en donde están, por un lado, las vírgenes, o también les podríamos decir las damas de honor, ¿verdad? Las doncellas, y los amigos del novio. O sea, que sería un segundo grupo en este tema de las bodas. Y el tercer grupo ya son los convidados, los invitados a la boda. Entonces, puedes entrar como parte de la novia, puedes entrar como muy cercano al novio, ya sea en el grupo de los amigos del novio o las damas de honor, sea un segundo grupo selecto. Y ya la última opción es como invitado a las bodas. O sea, hay tres grupos. Y
algunos comentaristas asocian esto con el santuario. Recordemos que el santuario estaba dividido en tres: el lugar santísimo, el lugar santo y los patios. Y lo asocian ahí. Dice, el lugar santísimo, que es como dice la escritura, como el tálamo, ¿sí? El lugar de intimidad donde solo la novia puede acceder, y luego el lugar santo donde los más cercanos pueden acceder, pero no todos, y los atrios donde pues ya todos los invitados. Pero este es el templo, o sea, afuera del templo está todo lo demás, ¿no? Que dice Apocalipsis: mas los perros estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los borrachos, los afeminados, y una gran lista que dice se quedan fuera, no tienen acceso ni al patio, ¿sí? Entonces todo eso en relación a la Nueva Jerusalén, es tema profético, ¿verdad?, que vamos a estar platicando también en relación a la Nueva Jerusalén. Entonces sí, ¿verdad?, yo creo que tiene mucha razón el hermano Jim, pero le podemos agregar un tercer grupo, ¿verdad? Al menos desde la perspectiva que yo lo veo, yo veo tres grupos ahí. O sea, la novia es un grupo, los amigos del novio junto con las damas o las vírgenes que les llama Yeshua, son otro grupo, y los invitados a las bodas, de los que en una parábola dice vayan a los caminos y todo, y a los que tráiganselos, es más, oblíguenlos a entrar, oblíguenlos a venir. O sea, es el grupo más grande, los invitados. Entonces, pues ya el que se quiera quedar fuera, hermano, es porque de plano, en la misma parábola dice, ¿verdad? En la misma parábola dice que gente que fue invitada rechazaron la invitación porque tenían cosas más importantes que hacer. Entonces, cuidado con andar rechazando invitaciones. Hermano, como agregaba ahí, la noche debería ser, pues si no existen los grupos, si me hago cuenta que no existen, la noche sería ser la novia siempre, ¿no? Sí. Porque de lo contrario, si mi mente inmadura va y dice, pues ¿qué es lo menos que puedo hacer en el reino para estar? Es como ir a un concierto de un grupo muy famoso, ¿no? No tengo dinero, no, nomás quiero ir a cosas, nomás soy hijo de lejitos, en lugar de luchar por estar más cerca. Sería ideal, ¿no? O sea, luchar, claro, sí. Lo más cerca posible. Y si no podíamos ser conformistas y no, yo nomás hasta aquí nomás, porque queda ahí. De hecho, muchos dicen así, ¿no? Yo he escuchado algunos. Sí, no, pues imagínense como mucha gente piensa así. Y a mí con que un rinconcito ahí que me dejen y que no sé qué, y yo ahí me agarro de ti, dicen otros, no. O sea, no conformarnos, pues. No ser conformista, y lo que decía el hermano, no ser como, hace no mucho tiempo, una última actividad que hubo en el Parque López Mateos, aquí en Reynosa, no sé ni quién era el artista, no me acuerdo, pero me acuerdo que subieron ahí en Facebook y en Twitter fotos de que había raza ahí en el puente Broncos, parados arriba del puente, viendo el concierto desde arriba del puente. Digo, ay, paga tu boleto, ¿no? Nada, me estaban arriba del puente ahí viendo. O luego hay, como en otros lugares de los estadios, gente que vive en edificios y desde allá están viendo y se conforman con estar viendo así desde lejos, lo que decía hermano. Pues no, o sea, así no debe de funcionar. Entonces la idea es ser la novia. O sea, si se fijan, el concepto que nos da la escritura o el llamado es hacer la novia. O sea, las otras enseñanzas las deducimos porque el Mashiach habla de ellas, o sea, habla de esos grupos, pero el llamado que él hace no es hacer sus amigos, no es hacer las vírgenes, no es hacer los invitados. El llamado de él es hacer la novia.
O sea, es como decía el hermano, no nos debemos conformar con menos. Si mi pensamiento es, o mi aspiración es solamente ser un invitado, estoy en la cuerda floja, porque va a ser muy fácil perder mi lugar. Si yo aspiro a ser la novia, tengo un gran margen de redención, porque tendría que caer demasiado desde la novia hasta perderme. Esa tiene que ser la mentalidad y tiene mucha razón. Pero es lo más común que, por ejemplo, en la escuela se pone un 7. Así. Porque no dices un 10 y ya si te sacas un nombre tan bueno, un 7 y el otro hace que te saques el 5. Sí, es verdad. De hecho, Totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita lo que mencionaba la hermana, a mí me ocurrió en la prepa, que yo recuerdo mucho que tenía problemas con la materia de álgebra o una materia de matemáticas, pero tenía química bien, física o química, una de las dos. El caso es que hice cuentas y dije, no, pues si yo consigo tantos puntos, pues la armo y ya no me preocupo tanto, entonces me voy a concentrar en este que ando fallando. Pasé las dos, pero ¿a qué costo? Porque una sí la pasé bien con puntos de más, pero la otra estaba a un punto, o literalmente el punto exacto para poder pasar, que eran 4 puntos. Y con 4 puntos pasé, a pesar de que hice lo mínimo, pero digo, pues está bien, todo está bien hecho, ¿no? El examen también está bien hecho, y nada más para que me llegue la boleta, tienes un 4 y yo. Hola, sí, es como que bueno, pues se ocupa, ¿no? Pero se fijan, o sea, los riesgos, ¿no? Entonces, ok, acá estás hablando del estudio, que sí es importante y todo, pero imagínate meterte en terrenos de estadísticas con el alma, ¿verdad? Muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, por eso. Pero sí tiene razón la hermana, desgraciadamente la mentalidad del ser humano es así, ¿no? A pasar de panzazo, así como decimos vulgarmente. Pues ya aunque pase, ¿verdad? Dice la escritura que en el tribunal del Mashiach muchos sufriremos pérdida. O sea, está diciendo que eso va a ser una triste realidad, que muchos van a estar ahí, como decimos, pues de panzazo. Porque muchos sufrirán pérdida, dice el Rav Shaul. Entonces, pues mejor no sufrir pérdida, mejor siempre apuntar hacia la excelencia. Muy bien, número 8. ¿Quién sigue? ¿Eila? ¿Qué pedía Shaul en oración por los tesalonicenses y cómo debe ser interpretado eso a la luz del contexto? Okay. Ahí termina el capítulo hablando de eso, de la oración, lo que oraba el Rav Shaul por ellos. Que tengan una vida digna y que el Eterno les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Muy bien. Que el Eterno los ayude a vivir una vida digna de su llamado, que les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Ahora, la otra parte de la pregunta dice, ¿cómo debemos interpretar eso a la luz del contexto? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el regreso del Mashiach, el contexto es juicio, ¿sí? El contexto es entonces como perseverar hasta el final, ¿verdad? El contexto es llegar a la meta. De eso es de lo que está hablando el Rav Shaul. Entonces, en otras palabras, hermanos, el Rav Shaul está diciendo a los tesalonicenses como oro, ¿verdad? Es mi oración que ustedes perseveren hasta el final. Sí, eso es algo que también tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esto es una carrera de resistencia. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y se trata de llegar a la meta, se trata de no abandonar el camino, se trata de no rendirnos.
Siempre recuerdo mucho a un querido hermano pastor de bendita memoria que lo invitamos una vez a predicar un aniversario aquí en la congregación, y estuvo él muy a gusto, muy encantado con nosotros, y que invitamos a hermanos de otras congregaciones, y pues nos dio una palabra muy hermosa de parte del Eterno, y al final él nos decía: espero, hermanos, que el próximo año, cuando cumplan otro aniversario, me vuelvan a invitar. Decía él, no como predicador, aunque no me inviten a predicar, pero que me inviten nada más para tener el gusto de verles y saber que siguen ustedes en el camino del Señor. Y nunca olvidé esa frase, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, cuánta gente no abandona el camino. Entonces siempre es un gusto el poder ver hermanos, hermanas que tienes años sin ver, sin saber de ellos. Bueno, ahorita Andrés me estaba platicando precisamente de un hermano pastor que conozco de años, y le decía yo a Andrés, fíjate que lo último que supe de este hermano fue que abandonó el ministerio, porque pues fue sometido a una prueba muy dura. Él perdió a su esposa, una enfermedad terrible, y él cayó en una depresión, ¿verdad? Y pues se alejó. Yo no sé si se alejó de Dios, no sé, porque yo perdí contacto con él, pero sí supe que dejó el ministerio y que se había ido de aquí. Yo lo que sabía es que se había ido lejos de aquí, y hasta ahí me quedé. Entonces, después de años de eso, y escuchar ahora noticias que anda aquí otra vez en Reynosa, que mandó saludos, que está regresando al ministerio, pues eso es formidable, ¿no? Da ánimo, ¿verdad? Saber, ¿por qué? Porque dices, Dios es bueno, ¿verdad? Es fiel, y aunque a veces las pruebas te tumban, pues el Eterno te levanta. Y por eso necesitamos saber que esto es resistencia, esto es a largo plazo. Y el Rab Shaul transmite eso a los tesalonicenses, como diciéndoles, miren, no crean que porque ya pasaron unas pruebas y ya están fructificando y todo va bien, no crean que ya la hicimos, ¿no? Esto todavía falta. ¿Se acuerdan que el Rab Shaul se expresaba de sí mismo diciendo, no que ya lo haya alcanzado, ¿sí? No que yo ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, y aspirando a alcanzar aquello para lo cual fui llamado? En ningún momento el Rab Shaul daba por sentado, daba por hecho, ya, soy salvo, ¿sí? Hay cantos muy bonitos y hay himnos que a mí me gustan mucho, pero la verdad que son muy cuestionables, ¿no? Cuando hay cantos que afirman, como ese, ¿no? Fue el que se vino a la mente, alcancé salvación. Un himno muy, muy bonito, pero finalmente cuestionable, porque ¿quién puede decir ya, alcancé salvación? Sí. Y ni así, hasta que abran los ojos. Y quién sabe, ¿verdad? Porque dicen por ahí, nadie sabe lo que trae el morral más que el que lo va cargando, ¿no? Entonces, sí, es un asunto. En el pasado, antes de conocer de raíces hebreas a la denominación que pertenecíamos, hacíamos mucho énfasis en el tema de la salvación. Yo prediqué en muchos funerales, como ahorita que decía el hermano, en muchos funerales, y ahora recuerdo y me siento mal, ¿no? Porque yo era de los que decían, nuestro hermano aquí, presente ahí señalando el ataúd, nuestro hermano ya está viendo el rostro de Dios en esto, como si yo estuviera ahí, ¿verdad? Asegurando, y ay, Dios mío, perdóname. Sí, porque he entendido que pues no, ¿quién puede asegurar eso? Más bien, como decimos ahora, pues mira, si morimos y si en un futuro
escuchamos el sonido de la trompeta y abrimos los ojos, pues ya la hicimos, ¿no? Ya la hicimos, ahí sí ya vamos a poder, salvo por tu poder, ahí sí vamos a cantar, ¿no? Hay que aguantar la carrera, primero hay que llegar a la meta y a lo mejor no estamos ni a mitad del camino. Eso era por lo que oraba el Rab Shaul. Sí, hermano. Hermano, aquí sí, en las tribulaciones, o sea, dice para ser tenidos por dignos. Ah, sí. Dice que son para tribulaciones para que seamos dignos de estar en la eternidad, ¿no? Ajá. Y abajo dice que sigan para que sean tenidos por dignos. Entonces, la pregunta mía es: entonces es bueno orar por tribulaciones para que vengan. Yo, en lo particular, creo que sí. Creo que sí, pero creo que muy pocos tenemos el valor de orar así, de esa manera. Nos da miedo. O sea, Había un pastor que recibió una visita de un pastor misionero de China. Por ahí no está prohibido el evangelismo, ¿no? Y el hombre oyó dos testimonios, cómo están siendo perseguidos, torturados. Es algo horrible, ¿no? Pero ahorita en la actualidad el año esto del pasado. Entonces dijeron: no, vamos a orar por ustedes para que no sean perseguidos. Y dijo él: no, yo quiero que ustedes sean perseguidos también. Porque gracias a eso tenemos más iglesias subterráneas, hay más gente creyendo, hay toda la gente salvada, niños, la gente se ocultaba en unos sótanos, sí. Eran como discotecas, las discotecas y se metían a orar y la palabra de Dios se escondía porque lo estaban persiguiendo. Y él le dijo: no quiero que ores por mí, ora por ti, por tu nación, Estados Unidos, porque están muy cómodos y va para abajo. Y sí, y él dice que le dio vergüenza de lo cegado, ¿no? Que estaba, oye, ok, todos tienen razón, pero ustedes dicen: no todos queremos ser perseguidos, ¿no? Sí, Porque no sabemos por dónde va a saltar la liebre, así como se dice. Sí, no tenemos el valor, pero sí, o sea, porque es la única manera de poder crecer, de poder avanzar, de poder madurar. Cuando nos acomodamos, pues no. Aquí lo vemos en casos muy gráficos en nuestro país. La zona sur, el evangelio ha crecido mucho bajo la persecución. Y en cambio acá, en lo que es el norte, el noreste, pues más bien sufre deterioro. Y acá pues hay libertad. Acá no hay persecución. En el estado de Chiapas, en algún momento hace años revisamos la estadística, y en el estado de Chiapas, en un censo hecho por el gobierno, reportaron más de 5,000 iglesias evangélicas en el estado de Chiapas. Una barbaridad. Más de 5,000 iglesias evangélicas en un estado donde hay mucha persecución todavía. En Oaxaca, hemos conocido personas, hermanos de Oaxaca, iglesias, misiones en aquel lugar, en donde los hermanos, por ejemplo, se levantan a las 4 de la mañana para asistir a un servicio a las 10 de la mañana. Entonces se levantan a las 4 de la mañana y se ponen en camino al lugar de reunión que les queda lejísimos y que tienen que ir caminando, o sea, no tienen ni caballo ni burro, y van caminando, y es en la sierra, y tienen que en algunos casos pasar arroyos y hay peligros, ¿verdad? Te pueden asaltar, te puede salir un animal, o sea, hay toda clase de peligros de los que habla el Rab Shaul en sus cartas, pero el amor que ellos tienen al Eterno y por la palabra los mueve y van. Y se echan el viaje y luego de regreso, ¿verdad? Otra vez. Y de hecho los cultos de ellos allá, los servicios de ellos no son de 2 horas como los hacemos acá, ¿verdad? De 2 horas, porque pues, no, ya. No, ellos dicen: oye, yo no viajé 4 horas para que me des un sermón de 1 hora o de media hora. Ah, échale esa palabra. Y entonces las reuniones de ellos son muy extensas y regresan de noche a sus casas. Entonces estas son experiencias que se viven pues nada más allá, en estos lugares en donde la característica es que hay persecución,
¿verdad? Que los persiguen, que no los dejan. Me tocó ir una vez a Tamazunchale, aquí en la Huasteca Potosina, hace años también. Ahí en Tamazunchale hubo un congreso, conocí muchos hermanos ahí de iglesias en los alrededores de Tamazunchale, en donde recuerdo una característica de estos hermanos que cantaban bien fuerte, pero fuertísimo. Entonces, estábamos cantando y la primera vez, el primer culto que estuvimos, yo sí hasta me asusté, ¿no? Porque estos hermanos que tienen, ¿verdad? Pero durísimo, con todo, o sea, cantaban bien fuerte. Y pues no me aguanté la curiosidad, y en uno de los descansos que teníamos le pregunté a un hermano: oiga, ¿por qué cantan tan fuerte, hermano? Y yo: está bien, pero ¿por qué tan fuerte? No, hombre, dijo, es que estamos acostumbrados porque acá en nuestras iglesias constantemente nos están apedreando en los servicios. Estamos en el culto y la gente del pueblo nos está apedreando, y como los techos son de lámina, pues es un ruidazo. Entonces tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Y ya nos quedamos acostumbrados así. Y yo lo escuchaba y me dio vergüenza, ¿verdad? O sea, te da vergüenza, escuchas esos testimonios, uno que va de acá, de las comodidades, y escuchabas todo eso que platicaban ellos de lo que pasa ahí en la sierra, lo que pasa en Oaxaca, lo que pasa en Chiapas, en esos lugares. Y uno dice, ay, pues gracias a Dios que acá estamos muy bien, ¿verdad? Pues no deberíamos ni darle gracias a Dios por eso, más bien deberíamos, como dijo aquel hermano, pues orar para que también nosotros podamos crecer como ellos, ¿verdad? Y eso solamente se logra a través de tribulaciones. Pero no se preocupen, ya viene la buena, ¿verdad? La que se va a extender por todo el mundo. Nadie se va a poder esconder. Bueno, gracias al Eterno, gracias a ustedes también, hermanos virtuales. Shalom para ustedes. Shabbat Shalom, sigan disfrutando. Hermano Luis Armando, Shabbat Shalom. Un saludo para los hermanos de Centro Vida y Reynosa. Shabbat Shalom. Shalom. Nos vamos.